Muy bien, amigos, nos encontramos en esta nueva presentación sobre el jubileo del año 2025, el jubileo del año santo que nos ofrece el Santo Padre para la remisión de nuestros pecados. Miren, en nuestra sesión anterior comentábamos un poco al respecto del cuál es el sentido de la palabra jubileo, fíjense. Se trata de buscar la remisión de nuestros pecados, expiar nuestras faltas. ¿Para qué? Para ponernos en comunión con Dios. Miren, Dios es pureza, Dios es amor, Dios es santidad. Entonces, para poder estar en comunión con Dios, solamente hay dos posibilidades. Una, que Dios se haga pecado, lo cual no va a suceder, o que nosotros nos hagamos santidad. ¿Cómo es que nos podemos hacer santidad? Pues por nuestras propias fuerzas no podríamos nunca, pero por la fuerza divina sí podemos volvernos santos. Entonces, para que podamos ser santos, necesitamos librarnos de nuestros pecados y entonces es posible la comunión con el Padre y entonces se alcanza la salvación. Por eso necesitamos el perdón de nuestros pecados. Entonces, una vez cada 25 años, la Iglesia ofrece esta posibilidad de alcanzar la indulgencia plenaria en el jubileo. Entonces, ¿qué cosa significa esto del jubileo? Yo les decía que es una celebración que significa el momento en el cual nosotros podemos ser redimidos o salvados o limpiados de nuestros pecados. Miren, ¿qué es lo que se ofrece en el jubileo del año santo? Lo que se ofrece es la indulgencia de nuestras faltas, pero la indulgencia de una manera especial. Miren, la palabra indulgencia viene del latín, que quiere decir bondad, quiere decir benevolencia, quiere decir gracia, quiere decir remisión, quiere decir favor. Y entonces nosotros invocamos a Dios que esa deuda que hemos contraído por nuestros pecados no sea liberada. Entonces, la iglesia implora a Dios que las personas que quieran conseguir la indulgencia, que nos la conceda. ¿Qué cosa es la indulgencia? Miren, la indulgencia es un pedido de toda la iglesia, es un pedido de perdón a Dios nuestro Señor, pero de toda la iglesia. Entonces, ¿qué significa un pedido de perdón de toda la iglesia? ¿Quién está en la iglesia? Pues miren, nada menos que el que preside la iglesia, la cabeza es Jesucristo. Luego, la Virgen María, la corte celestial, bueno, los apóstoles, el Papa, todos los santos, todas las personas buenas y malas que hay. Porque ninguno es, de los que estamos vivos, ninguno es un ángel. Todos somos buenos y malos. Pero hay muchas obras buenas, fíjate, a pesar de que todos tengamos lo nuestro, hay muchas obras buenas agradables a Dios. Entonces, imagínate que todos estos que he mencionado se ponen de acuerdo y van a pedir a Dios nuestro Señor la remisión de los pecados de algún alma. Va a ser muy difícil que Dios nuestro Señor lo niegue. Si todos nosotros pedimos a Dios nuestro Señor el perdón para seguramente que lo concederá. Eso es la indulgencia. Entonces, miren, ¿de dónde viene la historia esta de las indulgencias? Miren, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII convocó el primer jubileo. ¿A qué se debió? La misión de la Iglesia es buscar la salvación de los hombres. La Iglesia es la continuación de Jesucristo. Jesucristo ha dedicado su vida terrena a la predicación, a hacer milagros, andar caminando de un lado para otro formando comunidades, a fundar la iglesia. Y fíjense que todo esto a lo que está dirigido, la obra de Jesucristo no es otra cosa que buscar nuestra salvación. ¿En qué consiste la salvación que Jesucristo nos trajo? En ayudarnos a conseguir lo que habíamos perdido por el pecado, la comunión con el Padre. Esa es la misión de Jesucristo, nuestra salvación, que consiste en recuperar la comunión con Dios. Entonces, fíjense, Jesús ha subido al cielo en la ascensión, pero se ha quedado en los sacramentos y al mismo tiempo ha nombrado a algunos servidores suyos, que son los primeros apóstoles, que son las 12 columnas,
en las cuales se fundamenta la iglesia, y todos los obispos del mundo son los sucesores de esos apóstoles. ¿Para qué dejó esta estructura Jesucristo? Jesucristo lo que hizo fue dejarnos los medios de salvación para que se prolongaran a través de los siglos y de los milenios. Ya llevamos 2. Entonces, fíjense, lo que Jesucristo ha hecho es que nos ha dejado los medios de alcanzar el perdón de los pecados, la perseverancia y la salvación. Entonces, el Papa Bonifacio VIII no es otra cosa que uno de los sucesores de Pedro, el que está al cargo de la nave, el que preside la Iglesia Católica como cabeza visible. Entonces, fíjense, buscando el Papa que nosotros tuviéramos los medios de salvación al alcance, estableció en el año 1300 este primer jubileo, es decir, un año durante el cual las personas que quisieran manifestar su adhesión a la cabeza de la iglesia, los que quisieran manifestar su adhesión en un momento difícil, en el que había rebeldía, había una situación muy grave, en el momento en que Bonifacio VIII estableció este primer jubileo. Entonces, el Papa lo que quería era la unidad de la iglesia y convocó a todos los que quisieran ir en peregrinación a Roma para manifestar su adhesión a la iglesia. Les ofreció que la iglesia les daría la indulgencia plenaria. Entonces, fíjense, ¿qué cosa es una indulgencia? Miren, la indulgencia significa la remisión de la parte de la penitencia que alguien alcanzaría durante la confesión. Desde que Jesucristo estableció, cuando él andaba caminando por ahí en las calles de Nazaret y de Cafarnaún y de Jerusalén, él dejó establecido el perdón de los pecados, pero dejó a la iglesia, a sus discípulos, los que le suceden, les dejó encargados de administrar el perdón de los pecados. Entonces, la iglesia ha buscado de muchas maneras administrar el perdón de los pecados. La iglesia busca lo mismo que buscó Jesús. La iglesia lo que busca es que nos llegue la salvación a todos. Entonces, fíjense, la iglesia, ¿de qué manera busca el perdón de nuestros pecados? Pues lo ha hecho de muchas maneras. Al inicio de la historia de la iglesia se hablaba de la penitencia pública. Después se fue pasando por diferentes estratos, por diferentes maneras, hasta que llegó a lo que hoy conocemos como la confesión, en donde tú vas a buscar a un sacerdote, tienes una conversación personal y al final te da la absolución, pero te deja una penitencia. Entonces, miren, antiguamente había unas penitencias preestablecidas para ciertas faltas muy graves. Por ejemplo, el que había matado, el que había cometido un aborto, el que había sido adúltero. Los casos muy graves tenían una penitencia preestablecida. Entonces, la indulgencia consistía en un perdón de la pena que le correspondía a esa penitencia que podía durar años. Les voy a explicar. Cuando un pecador se confesaba, le decían que según la tabulación que había para esos pecados graves, tenía que hacer penitencia, que a lo mejor podía ser ayuno, a lo mejor por un año, a lo mejor por 5 años, a lo mejor por 7 años. He asesinado a una persona, pues tendrás que hacer penitencia de pan y agua por cierto tiempo. Entonces eran penitencias duras esas. Pero lo que la iglesia quería no era el castigo, lo que la iglesia quería era que se entendiera la gravedad de lo que se había realizado. Miren, al inicio de la historia de la iglesia había profesiones que eran la de matar, por ejemplo, los gladiadores. Los gladiadores en muchos ambientes eran bien vistos. Un gladiador muchas veces era un héroe, era un peleador que asesinaba públicamente a sus enemigos. Entonces, uno de estos que quería convertirse al cristianismo tenía que entender muy claramente que quitarle la vida a alguien no es ninguna gracia, eso no es ningún chiste. Es que yo soy más poderoso, yo soy muy hábil con la espada, con las manos, yo puedo derrotar a otros. Podrás hacerlo, pero eso en la Iglesia Católica, según las enseñanzas que nos ha dado Jesucristo, está muy mal. Entonces, tienes que cambiar
esta manera de vivir. Y entonces ellos decían, pero esto es lo que yo sé hacer. Toda mi vida he sido gladiador. ¿Quieres ser cristiano o gladiador? Si eres cristiano ya no podrás matar a nadie. Entonces, a veces, fíjense que había faltas, había pecados que más bien parecían cosas que estaban bien. Era necesario que entendiera todo el mundo que estaba mal. Y entonces por eso es que se asignaban en la confesión unas penitencias que a veces eran, hoy nos podrán parecer muy duras. A lo mejor una penitencia que duraba, ya les digo, 7 años. Hoy día, si tú vas a la confesión, te absuelven inmediatamente. En aquel entonces, para que recibieras la absolución, primero tenías que hacer la penitencia. Entonces, ¿qué cosa eran las indulgencias? Las indulgencias eran perdones de ese periodo temporal. Por ejemplo, te daban una oración que decían, si tú rezas esta oración, o si tú llevas este escapulario, o si tú haces esta peregrinación, tendrás 30 días de indulgencia. Entonces, de esos 7 años, podías descontar 30 días, o podías descontar 1 año. Te dieron 7 de penitencia, pero si haces una peregrinación, te descontarán a lo mejor 1 año. Entonces, eso eran las indulgencias, ¿se dan cuenta? Eran pedidos de perdón que la iglesia hacía para descontar lo que te correspondería quedar a deber, para que pudieras pagar la penitencia para que tu pecado pudiera ser perdonado. El Papa Bonifacio VIII lo que dice es que también hay indulgencia plenaria, es decir, no una indulgencia parcial, sino la indulgencia plenaria es perdón total. Mis queridos amigos, aquí lo dejamos por ahora, pero no nos pierdan la pista. Continuaremos en futuros episodios explicando en qué consiste el jubileo del Año Santo del 2025. Esta es una producción de videopodcast.mx.